FM 89.1, Radio Universidad. Veníamos contando hace algunos días, ya hace un par de días, que bueno, había una denuncia y tiene que ver con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque, entre otras cosas, primero, trabajadoras denuncian que las obligan a hacer campaña para el gobierno de la ciudad, en realidad para la campaña de María Eugenia Vidal y obviamente comandada por Horacio Rodríguez Larreta. Pero también lo que decíamos nosotros es que todo esto se hace a partir de una línea telefónica que es pública, que tiene que ver con otra cosa, que es el 147, y además se renovó con una empresa tercerizada un contrato que es realmente altísimo. Todo eso, todo junto pasa y hay una organización que lo ha denunciado, y vamos a hablar justamente con Tamara Rossi, que es abogada de la Defensoría de los Laburantes y está en línea con nosotros. Tamara, ¿cómo estás? José Fernández, Jorge Fuentes te saludan. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están, José, Jorge? ¿Cómo están? Muy bien por acá. Muchas gracias por el espacio. No sé por dónde empezar, Tamara, la verdad. Si empezar por el 147, si empezar por el trabajo de las trabajadoras no sé, empezá vos por donde te parezca. Bueno, es que es un tema muy complejo y tiene muchas aristas, de las cuales es muy difícil decidir cuál es la más grave, ¿no? Claro. Nosotros, si querés, te cuento un poco cómo tomamos el caso desde la Defensoría de Laburantes. Sí, desde la Defensoría de Laburantes nosotros acompañamos reclamos de trabajadores y trabajadoras que están mayormente en situación de precarización. Hace algunas semanas empezamos a recibir reclamos y consultas de trabajadoras de este call center que se llama, la empresa privada se llama Give SRL, donde nos decían que estaban trabajando para el 147 y que habían sido de alguna manera como, sí, no sé si la palabra es obligadas, pero habían sido como, les habían cambiado las tareas sin consultarles, sí, básicamente, ¿no? Digamos, como le dijeron, bueno, van a dejar de atender el 147 y van a empezar a hacer llamados para la campaña de María Eugenia Vidal en la ciudad y de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. Y a su vez, con este cambio de tareas vinieron condiciones mucho más gravosas y mucho más perjudiciales para ellas de trabajo, es decir, pasaron a tener una jornada de 6 horas, que es la máxima legal de call center, porque claro, se considera un trabajo insalubre. Claro. Es como el subte, tal cual. Exactamente, sí. Pasaron a tener una jornada laboral de 12 horas diarias de lunes a sábados, ¿sí? Asimismo, los días domingo también eran presionadas para ir a trabajar bajo amenaza de que si no trabajaban todo el fin de semana no recibían, no se les iba a renovar el contrato, por ejemplo. Consulta, le deben pagar horas extras al 200 por eso, ¿no? Sin pagar ningún tipo de horas extras y les hacían firmar un contrato del que obviamente ellas no les daban copia y no tienen copias ni fotos de por 23.000 pesos, 23.000 y pico de pesos, es decir, un salario totalmente ilegal por donde se lo mire, digamos, por debajo del mínimo, pero muy por debajo, casi la mitad de lo que establece el convenio colectivo de la actividad, ¿no? Mira. Cuando y además con, esto, digamos, no solo pagándole menos de lo que corresponde, sino haciéndolos trabajar días que no corresponden sin ninguna remuneración extra y más horas de las que corresponden, ¿no? Sí, exactamente. Y además en una situación de maltrato absoluto, en el cual se las insultaba, por ejemplo, si los vecinos de la ciudad les decían que no iban a votar a María Eugenia Vidal, si no podían dar vuelta esos votos, digamos, o convencer a las personas, se las insultaba, se las trataba de inútiles, se les decía que no tomen agua para que no pierdan tiempo yendo al baño, digamos. Bueno. Y se les pagaba de una manera ilegal por hora, lo que se llama hora de producida. Esto significa que siempre que no estuvieran hablando por teléfono, ese tiempo no les contaba. Entonces, en la jornada de 12 horas, si ellas tenían dos recreos de 30 minutos, eso no se pagaba. Si ellas iban al baño 3 minutos, por ejemplo, esos 3 minutos no se pagaban. Y los 10-15 segundos que hay entre llamado y llamado, se los descontaban. Entonces, terminaban teniendo en 12 horas de trabajo. Estás hablando de algo que es esclavo, o sea, de la época de la esclavitud, o sea, ya no estamos hablando que no le pagan horas extras, que lamentablemente estamos hablando de cuestiones gravísimas. Claro. Sí. Entonces, por eso, ellas trabajaban 12 horas y no cumplían, obviamente, no podían cumplir con los estándares que la empresa ponía, porque para eso había que estar las 12 horas hablando por teléfono sin parar, y desde ya es imposible porque hay un tiempo en el que uno tiene que, si bien es marcado automático, esperar que la otra persona atienda, ¿no? Claro. Y en esta situación de extrema precarización, y es como eso que vos decís, casi una situación de esclavitud en el siglo XXI, las trabajadoras eran obligadas además
a mentir respecto de cómo obtenían los datos de las personas a las que llamaban. Y acá entra la segunda pata, que es la protección de los datos o la no protección de los datos que hace el gobierno de la ciudad respecto de la información que tiene de sus habitantes y de sus vecinos. Entonces, sí, vos, suponiendo que vos trabajes en un call center, me llamás y yo te digo, ¿cómo conseguiste mis datos? Y ellas eran obligadas. ¿Qué? Ellas tenían que decir, si era un teléfono fijo, tenían que decir que lo habían sacado de la guía telefónica. Si era un teléfono celular, tenían que decir que estaban marcando aleatoriamente al azar, bueno, con el código de área y 8 números, y que habían llamado de casualidad. Justo llamaron. Tenían que ocultar, claro, pero ¿qué pasa? Ellas tenían obviamente toda la base de datos, y si les preguntaban por qué llamaban, o en calidad de qué, tenían que decir que eran un grupo de jóvenes que estaba militando al Colo o militando a EUG en la casa de un amigo. Es decir, tenían que negar que estaban trabajando y las obligaban a mentir al respecto. ¿Y cuántas personas eran que estaban en este régimen? O que están, no sé si todavía están. Sí, no, por supuesto, hay muchas personas que todavía están trabajando en esto porque, bueno, obviamente son jóvenes súper precarizados que no tienen salidas laborales y que se aprovechan de la necesidad económica que tienen, ¿no? Sí, sí. Nosotros estamos acompañando a varias trabajadoras en el reclamo laboral por esto. Quizás nos denuncian que en las oficinas en las que están ellas, por lo menos, este grupo de trabajadoras eran cerca de 100 personas, obviamente sin ningún tipo de protocolo, sin ningún tipo de distanciamiento, incluso con sospechas de COVID y con casos de COVID confirmados que no se los informaron. Entonces después hubo una época en la que tenían más de la mitad del personal enfermo de COVID. Y estamos hablando de que de estas aproximadamente 100 personas, 70 eran mujeres y había una minoría también de jóvenes varones, ¿no? Sí, pero se agrega todo, digamos. Toda la discriminación que puede haber está toda ahí. ¿Y durante cuánto tiempo ocurrió esto? Bueno, el call center HIP es concesionado por el gobierno de la ciudad hace varios años, ¿sí? Lo que sucedió es que en marzo de este año esa concesión se aumentó en un 2.400% en la partida presupuestaria que el gobierno de la ciudad le asignó. Esto en números son 750 millones de pesos, o sea, no es poca plata. Oh. Y las personas pasaron de trabajar, las acompañantes, las personas que acompañamos que estaban trabajando en el 147, fueron cambiadas a trabajos de campaña a fines de junio, a principios de julio aproximadamente. Claro, hace poquitito cuando empezó la campaña fuerte, claro. Con la campaña, a fines de junio es cuando empieza, digamos, como que se autoriza estas situaciones, digamos, que son ya extremas, ¿no? Uh-huh. La empresa esta se caracteriza por ser una empresa precarizadora, en términos generales, hace años. Nosotros tenemos causas ya mucho tiempo anteriores. ¿Cómo se llama la empresa? HIB SRL. ¿Con G? G-I-B-SRL, sí, con G. Mira vos. Sí, yo me gustaría saber de quién es también la empresa, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿o lo tienen eso? No, la verdad es que no tenemos esa información, no lo sabemos porque, bueno, obviamente tienen ahí como todo un sistema de resguardo y son difíciles de conocer, ¿no? Esos datos. ¿Y vienen trabajando con el gobierno de la ciudad desde hace tiempo o es solo para ellos vienen trabajando? No, ellos vienen trabajando hace años con el gobierno de la ciudad. Ya como te digo, desde antes del 2017 ya tenían las licitaciones de lo que es la gestión del 147. Fue también la empresa que hizo la campaña, o sea, que el call center de campaña en el 2019 de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad y del PRO. Uh-huh. En lo que es Ciudad de Gran Buenos Aires. Entonces, bueno, es toda una cuestión y todo un historial, digamos, de esta situación que existe y que se agrava. Tamara, lo último, porque además estos datos se obtienen, que acá hay otra cosa que es grave también, se obtienen a partir de una línea que es pública y que uno llama para hacer consultas. Te toman los datos y con esos datos después hicieron una suerte de padrón para empezar a llamar a la gente, ¿no? Exactamente, sí, cualquier persona que se haya comunicado al 147 o mismo a través de los medios digitales como el Boti de la ciudad y SMS para pedir turno, de la misma manera también el formulario para inscribirse a la vacunación de COVID o cuando uno tuvo que hacerse algún hisopado, esa información es la que están utilizando para hacer la campaña. En ese sentido, déjame delegar. ¿No? Sí, por supuesto, es ilegal y eso te iba a comentar que nosotros desde la Defensoría estamos haciendo una campaña para que los vecinos y vecinas que hayan recibido estos llamados o estos mensajes totalmente ilegales y que no hayan dado sus datos al PRO para este fin o que no hayan dado su consentimiento,
se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales, cualquier red social, en todas figuramos como Defensoría de Laburantes, y les vamos a pedir que nos den su testimonio y las pruebas que tengan, captura de pantalla o lo que sea, porque la próxima semana vamos a presentar una denuncia penal con toda esa información, así que cuanto más personas puedan colaborar con nosotros en ese sentido, va a ser mejor. Ahora sí la última, y técnicamente te pregunto, ¿qué puede llegar a pasar con esto? Ustedes van a presentar una denuncia penal que irá contra quién y qué puede llegar a pasar. La denuncia será contra la empresa y contra el gobierno de la ciudad, ¿sí? Va a ser contra la empresa y contra el gobierno de la ciudad, y lo que vamos a hacer es pedir explicaciones, y obviamente estamos hablando de un delito penal, entonces ahí lo que se tendrá que ver es en la justicia quién es el último responsable y qué condena le cabe, pero en principio vamos a presentar la denuncia y tratar de probar esto que estamos denunciando, que si bien lo sabemos, bueno, en la justicia hay que poder probar. Claro. Eso es independiente de la causa laboral de las chicas y los chicos que estuvieron mal contratados y todo lo demás, ¿no? Exactamente, sí. Las causas laborales van también contra la empresa y contra el gobierno de la ciudad de forma solidaria, digamos, pero eso ya está iniciado y está en proceso. Te agradezco mucho este contacto, y la verdad que es increíble, ¿no? Que tanto delito junto en una misma empresa, en una misma causa, y además con el Estado como protagonista. O sea, es algo realmente que yo no había escuchado nunca. Durísimo. Gracias, te mando un beso grande. Gracias a ustedes. Hasta luego. Tamara Rossi, la doctora Tamara Rossi, que es abogada de la Defensoría de Laburantes. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.